Bien. Querido Padre Celestial, te estamos agradecidos en esta mañana por poder reunirnos mediante este medio que has dispuesto para nosotros. Te agradecemos por tus bondades para nuestras familias, para el reino aquí en la ciudad. Y te rogamos que tu Espíritu nos acompañe durante estos momentos. Bendice a quien va a compartir la lección con nosotros y que podamos estar atentos y poner de nuestras experiencias y propia vida en ellas, y lo rogamos en nombre de Jesucristo. Amén. 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 Bueno, como les decía entonces, la lección de hoy es un fulgor perfecto de esperanza, y como ya habíamos anunciado un tiempito atrás, las lecciones del quórum están relacionadas con la misma que van a recibir la Sociedad de Socorro. Así que pueden después analizarlo junto con sus esposas, madres, con cualquiera de las hermanas de la Sociedad de Socorro, porque van a tener el mismo tema que nosotros siempre, cada domingo. Y este discurso del Elder comienza con esta frase, a ver si alguien me la puede leer, el que quiera. Juan, ¿la ves? Sí, puesto que la restauración reafirmó la verdad fundamental de que Dios, si obra en este mundo, debemos tener esperanza, aún al afrontar las dificultades más insuperables. Bien. Entonces nos está diciendo que la restauración nos reafirmó de que Dios está obrando en el mundo. Él en una parte del discurso dice que en esa época empezaba a haber mucha confusión también acerca de si Dios estaba actuando o ya nos había dejado a la deriva, ¿no? Y bueno, dice que eso nos da la esperanza para afrontar dificultades aún insuperables. ¿Qué piensan ustedes de esto? ¿Qué les inspira esta frase? ¿Ver? ¿Estás sin micrófono? Ahí estamos. Lo que pasa es que estaba justo con Valentino, que me decía que no nos podía escuchar, ¿viste? Ah, Así que por ahí va a salir y volver a entrar de la reunión. Vale. dale. No se escuchaba. Ahí lo hago entrar, pará. Bien. Bueno, me sacaste la cosa, pará. Pensé Sí, que... porque justo para admitirlo a él, si no, no lo podía admitir. Ahí te lo pongo. Listo. Dale. A ver. Bueno, claro, que al saber la verdad y a reafirmar la verdad fundamental, como dice acá, de que Dios obra en este mundo, o sea, eso nos tiene que dar una esperanza de que Él nos va a ayudar en cada momento de nuestra vida. Cuando nosotros estemos en dificultades, Él va a estar presente, al saber de que Él gobierna todas las cosas. O sea, ese conocimiento es, como dice ahí en el coso, es fundamental, es esencial. Y nos da, obviamente, que esperanza, porque si sabemos que Dios gobierna todas las cosas y que es un Dios que no miente, es un Dios de verdad, es un Dios eterno, con todo poder, si nosotros somos socios de Él en esta vida, Él nos va a bendecir, no nos va a abandonar. Entonces, esa verdad es todo, o sea, en nuestra vida, conocer eso, ¿no? Bien, buenísimo. ¿Alguien más? Sí. Sí, él hacía una invitación, siguiendo la invitación que había hecho el profeta, él estaba analizando, digamos, en el 1820, ¿no? Donde estas creencias que hoy tenemos más afirmadas no las tenían en cuanto a Dios y el propósito que él tenía con nosotros. Entonces él estaba haciendo referencia también un poco a que,
como que Dios había venido, nos había creado, había organizado la tierra y se había retirado para hacer otras cosas, ¿no? Y en realidad él lo que estaba reafirmando era justamente que no, que Dios está atento a nuestras dificultades, a ayudarnos, a guiarnos, y realmente es lo que debemos aferrarnos, a que tenemos su compañía en este tiempo, en esta vida. Por ahí hoy nos pasa también que hay mucha gente que cree que ya está todo dado, ya está todo escrito. Sin embargo, nosotros tenemos la posibilidad de escuchar a un profeta que nos guía día a día, ¿no? Que nos guía en cada conferencia, en cada mensaje que van dando, aún en esta circunstancia que vivimos hoy, como es el problema que tenemos en cuanto a esta pandemia. Buenísimo, buenísimo. Gracias, Fernando, gracias, Juan. Y también el Elder, cuando sigue después de esta frase en el discurso, cuenta que en la conferencia de octubre el profeta nos instó a todos a reflexionar acerca de los acontecimientos de la restauración, que nos imagináramos cada momento, que estuviéramos presentes en nuestra mente, en nuestro corazón, hasta la próxima conferencia. Y él dice que lo hizo junto con su esposa. Ellos pensaron en todas las cosas que hubieran hecho si hubieran estado presentes, desde la primera visión hasta toda la parte de la restauración del Evangelio, y habla de muchas cosas, pero yo quise sacar un extracto del discurso que está muy, muy bueno, y quería compartirlo con ustedes. Así que si lo miramos juntos... ¿Lo pueden escuchar? Ahora no. Sí. ¿Cómo no? Se establece. Ahí vamos, ¿eh? Ahora se tendría que escuchar, avísenme. En 1820, habríamos esperado ver el cumplimiento de las elocuentes promesas de Isaías, Miqueas y otros profetas antiguos en cuanto al regreso de la majestuosa casa del Señor. Nos habría emocionado ver la gloria de santos templos establecidos nuevamente, con el espíritu, las ordenanzas, el poder y la autoridad para enseñar verdades eternas, sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Yo habría buscado en todo lugar y en todas partes, hasta encontrar a alguien autorizado que nos dijese a mi amada Patricia y a mí que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para nunca oír la inquietante maldición de hasta que la muerte los separe. Sé que en la casa de nuestro Padre hay muchas moradas, pero en lo personal, si fuera tan afortunado como para heredar una de ellas, para mí no sería más que una choza derruida si Pat y nuestros hijos no estuviesen conmigo para compartir esa heredad. Bien. Me entusiasmó el... Bien, ¿pudieron escucharlo bien? Sí. Perfecto. Para que admito a Guillermo y a Valen de nuevo. Ahí está. Perfecto. Me encantó esa parte. Él habla de muchas cosas, que hubiera buscado la persona correcta para bautizarse, y muchas cosas, pero me gustó la parte que habla justamente de los templos, ¿sí? Y de poder, la posibilidad de sellarse con su esposa. Y él nos dice, a ver, acá. Estamos, ¿eh? Bien, la parte que dice que el templo nos da, dice, espíritu, ordenanzas, poder y autoridad para enseñar, verdades eternas y sanar heridas personales y unir a las familias para siempre. Y me gusta también que dice, en otras cosas, anteriormente él dice, yo hubiera esperado que viniera una persona tal cosa, yo hubiera esperado que sucediera tal cosa, pero en este sentido él dice, yo habría buscado en todo lugar y en todas partes hasta encontrar a alguien autorizado para que nuestro matrimonio
fuera sellado por tiempo y por toda la eternidad. Ahí reafirma que él lo hubiera buscado por todos lados, no se hubiera quedado tranquilo hasta poder encontrar a la persona que lo sellara con autoridad por toda la eternidad junto a su esposa, ¿sí? ¿Qué piensan sobre esta partecita, este extracto del discurso? Cris, ¿puedo decir algo? Sí, sí. Pues, ¿me escucha? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. Perfecto. Bien, Ah, sí, sí. bueno, vos sabés que ese mensaje del Elder Holland realmente me tocó un montón porque me sentí identificado cuando habló eso de lo que estabas hablando vos del tema del sellamiento, ¿no? Pues, en el matrimonio. Porque, bueno, o sea, yo cuando me bauticé estaba casado con mi señora, hacía 4 años, y nos habíamos casado, bueno, en la iglesia católica, habíamos tenido la ceremonia ahí, es más, tengo el video, el recuerdo, todo, y lo que siempre me llamaba la atención, que siempre contábamos con mi señora, era que el cura decía hasta que la muerte los separe, ¿no? Y era como que me resultaba primero como tétrico, ¿no? Y desesperanzador totalmente, esa frase. Después, como insólita, como una frase que poco de realidad tenía o que no era muy, aplicando el sentido común, no era muy verdadera, porque vos decís, pasás toda una vida al lado de una persona, esforzándote, cumpliendo, poniéndote metas, cumpliendo con proyectos, trabajando, padeciendo las cosas que te da la vida, tratando de superarlas, todo junto, para que después en un instante todo eso se borre y quede en la nada. O sea, era algo como totalmente ilógico, ¿no? Y cuando, bueno, vinieron los misioneros y nos mostraron la foto del templo, y nos hablaron del sellamiento y de la familia eterna, fue como que inmediatamente pude identificar de quién venía esa frase y quién era el que me estaba dando el mensaje en ese momento, ¿no? Y fue como una luz de esperanza total, o sea, como algo que te cambiaba la vida, ¿no? Para mí me pasó eso. Excelente. Para ustedes, ¿qué es una maldición? Y Cris, yo. Sí, dale. Bueno, creo que es algo que se pronuncia con alguien que algún poder debe tener para perjuicio nuestro, ¿verdad? Por ejemplo, en las Escrituras hablamos a veces de maldiciones que ha dado el Señor sobre una tierra, sobre un pueblo, lo cual, o sea, era reversible, pero dependía mucho de las propias personas que habían sido maldecidas, ¿no? Del accionar. Pero entre tanto pesaba un destino malo o frutos malos por algún motivo, ¿verdad? Por algo por algo habían sido maldecidos. En este caso no sería del Señor, pero digamos, si bien es medio metafórico, yo creo, está diciendo que en algo como una unión que debería ser motivo de felicidad, el mismo que realiza la unión está declarando de que tiene un fin, de que su autoridad no va más allá de esta vida, y que entonces en algún momento se van a separar, la muerte los va a separar. Exacto. Gracias, Maxi. Le doy a Esteban y después a Mario, que estaban pidiendo. ¿Esteban? Bueno, yo no había pedido, pero voy a Está la manito participar. levantada ahí. No, a lo mejor, pero bueno. Yo en realidad lo que dice el Señor estoy de acuerdo, ¿no es cierto? Pero la filosofía que uno tiene que adoptar en esta vida es que las maldiciones
solamente vienen de Satanás. Y como vienen de Satanás, hay que procurar de alguna manera desecharlas y saber que ese es el camino incorrecto, ¿no es cierto? Entonces, por eso pienso que cuando vemos o percibimos una maldición, es muy bueno, porque nos enseña el camino que no debemos seguir. Es mi manera de pensar, ¿no es cierto? Eso. Bien, gracias. ¿Mario? Sí, coincidiendo un poquito con Maxi, creo que el espectro de la palabra es muy, muy amplio, porque va desde ordenanzas específicas del sacerdocio. Ustedes recuerdan que en la primera época de la restauración, los misioneros cuando salían y alguien los rechazaba, realizaban una ordenanza que se llamaba de sacudirse el polvo de los pies, que traía una maldición sobre el lugar de aquel que los había rechazado. Con el paso del tiempo, los líderes aconsejaron que esa ordenanza no se realizara, pero esa era una ordenanza hecha por el poder del sacerdocio. Y nos pidieron que nos concentráramos más en las bendiciones que en las maldiciones, que esa era la función real del sacerdocio. Me parece importante el cambio. Pero si lo tomamos en un sentido más amplio, además hay ejemplos en las Escrituras de Cristo maldiciendo a un árbol, por ejemplo. O sea que la posibilidad de la maldición existe como una ordenanza. Pero en un sentido amplio yo creo que la ausencia de las bendiciones es en sí misma una especie de maldición. Yo creo que cuando perdemos la posibilidad de bendiciones, ya sea por acción nuestra, a veces de otros, que es parte de las posibilidades en la vida, en cierta forma se transforma en una maldición también. Gracias, Mario. Fíjate que, a ver, acá está. A ver, alguien que la lea, la partecita de recién. ¿Alberto? Sí, que nuestro matrimonio en tal sitio estaba sellado por el tiempo y por toda la eternidad, para nunca oír ni que se nos impusiera la inquietante maldición hasta que la muerte los separe. En Bien. verdad, Sí. aquí yo coincido un poco con lo que dice Mario, es que en este caso la maldición es la ausencia de la bendición, ¿no? De tener estar sellado. Lo que pasa es que la muerte se introduce exactamente como una especie de, podríamos decir, de castigo por la desobediencia de los padres, ¿no es cierto?, de Adán en particular, y podía tomarse el concepto de maldición, porque entró la muerte, ¿no es cierto? Y justamente el matrimonio, el sellamiento, el matrimonio eterno, supera esa maldición, ¿no es cierto? Perfecto. Sabes que en la guía de la escritura, en la guía de estudio de las escrituras, dice que las maldiciones se pueden quitar por motivo de la fe en Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Y justamente de esta forma se aplica en este caso, ¿no? De que cuando las personas son casadas solamente por el tiempo hasta que la muerte los separe, la manera de romper esta maldición inquietante, como dice ahí, es por medio de la fe en Jesucristo y la obediencia a las leyes y ordenanzas del Evangelio. Es decir, cuando conocen el Evangelio, participar de las ordenanzas del templo y poder ser sellados, como dice arriba, por tiempo y por toda la eternidad. Y está buenísimo que podamos saber esto, ¿no? De saber que esas cosas malas las podemos sacar por medio de la obediencia a las ordenanzas y la fe en Jesucristo. Y también quería compartir... En verdad, las ordenanzas están justamente para que se manifieste el poder de Dios en la carne, y justamente esas ordenanzas son las que eliminan la maldición de estar en esta tierra donde justamente el hombre es caído y está en poder de la muerte, de las enfermedades y un montón de cosas. La muerte es un factor disociador, porque
nos genera una incertidumbre que tiene que ver con nuestra trascendencia. Pero evidentemente Jesucristo ofrendó su vida para que todos nosotros podamos resucitar y nos dio su evangelio para que podamos volver a su presencia a través de las ordenanzas. Bien, perfecto. Sí, Sí. yo pensaba, es interesante el concepto porque no siempre hablamos del concepto de maldición, pero como decía Sani, está muy presente en las escrituras. Digamos, cuando escuchamos el ejemplo de los anticristos en el libro Mormón, que aparece Jacob, por ejemplo, con Jerem y demás, que por ejemplo queda mudo o con alma, ¿no? Donde le pide una señal. Creo que la maldición de alguna forma es la confirmación también de una elección. Muchas veces, cuando nosotros elegimos un camino que no es el que el Señor nos pide o la voluntad de Él, de alguna forma la maldición es la confirmación de ese camino que nosotros elegimos. Es una forma que lo veo yo, ¿no? Por eso, lo mismo que la condenación, que a veces parecería que es algo externo, que se nos condena o se nos maldice, en realidad es como consecuencia de una decisión nuestra. Así como la bendición, cuando nosotros elegir lo correcto, recibimos una bendición, la maldición o la condenación es la consecuencia de una elección nuestra, ¿no? No tenemos que cometer el error a veces de pensar que la maldición es algo que viene ajeno a nosotros, ¿no? Que nosotros no somos partícipes. Buenísimo, gracias. Eso. Bien, gracias. Sí, Maxi. Creo que Juan primero había levantado la mano. ¿Juan? Sí, mirá, yo lo que quería compartir era que justamente estas últimas clases que he dado en cuanto al templo, a la preparación del templo, creo que al escuchar la necesidad que el presidente Holland habla acerca de buscar estas cosas, ¿no? Que si él hubiera vivido en esa época estaría buscando incansablemente quizás estas cosas del sacerdocio, lo que él veía que hacía falta. Yo al compartir en cuanto a las ordenanzas del templo, la necesidad indispensable que tenemos en cuanto a estas ordenanzas, son esenciales, ¿no? No vamos a llegar al reino celestial si no pasamos por estas ordenanzas. Y una cosa que les comparto a las personas que han asistido a este curso de preparación para el templo es que si vemos esta importancia, ¿no? De esta necesidad de realizar las ordenanzas en nuestra vida, ¿por qué no las compartimos con los seres que decimos que amamos, ¿no? O sea, la necesidad que tenemos de llegar a ellos compartiendo estas verdades, de que ellos reconozcan esto que nosotros aprendimos de alguna manera y valoramos, de que ellos también necesitan estas ordenanzas. Eso es parte de la bendición y del amor que tenemos que brindarle a los demás, darle a conocer estas cosas que hoy sabemos. Podemos debatir todo lo que queramos, pero al comprender que necesitamos estas ordenanzas, no sé, a mí me despierta la necesidad de llevárselas a mis familiares, a mis amigos, a aquellas personas que amo. Gracias, Juan. Sí, Maxi. Sí, o sea, el referente a todo lo que están diciendo todos. O sea, si recordamos, en el templo se citan algunas partes de Génesis, ¿no? O de la perla de gran precio, donde el Señor después de la transgresión dice, maldita será la tierra por tu causa. Entonces le empieza a decir un montón de cosas en las que consiste la maldición que se acarreó sobre la tierra, ¿no? Y nosotros todos somos partícipes de esa maldición o de esas consecuencias, ¿verdad? Pero por eso es tan importante asistir al templo. Inmediatamente el Señor empieza a enseñarle el Evangelio y que va a haber una solución para esa maldición. El Evangelio de Jesucristo, a través de sus ordenanzas, primero por el bautismo y después a través justamente de las del templo, son cosas que nos liberan de esa maldición. O sea, si bien las consecuencias nosotros las seguimos atravesando, porque es el propósito de esta vida, digamos, esa es lo que hacían los antiguos en el templo cuando iban a hacer sacrificios y holocaustos,
y también yo me recuerdo muy parecido a lo que dice el Elder Holland en este discurso, cuando en la Perla de Gran Precio, Abraham dice que él estaba buscando la bendición de los patriarcas, porque en su familia se había perdido, digamos, su papá, sus padres se habían vuelto a los ídolos, y él igual estaba buscando esto que le sabía a eternidad, a que las cosas de este mundo no eran las que satisfacían el alma, ¿no? Entonces él también denodadamente estaba buscando el camino que sí le iba a dar acceso a esas bendiciones. Perfecto, gracias. Seguimos un cachito. Yo les quería hacer una pregunta para que analicemos juntos, ¿sí? ¿Alguien que la pueda leer? ¿Qué esperanza Yo lo tenemos puedo como quórum de élderes? ¿Leo las dos? Sí, sí. Bueno, ¿qué esperanza tenemos como quórum de élderes? ¿Qué esperanza tenemos en forma individual y familiar? Bien, alguien que quiera comentar, ¿qué piensan como cuando piensan en el quórum, en nuestro quórum? ¿Qué les gustaría, qué esperanzas tienen de que, lograr tal cosa, o en su vida personal o familiar? Alguien que nos cuente algún anhelo que pueda compartir. Cris, Sí, puedo. Bueno, una esperanza que tengo es que siempre uno, qué sé yo, calculo que tenemos esperanza de esto, de que los hermanos que no están asistiendo puedan estar con nosotros en el quórum. Y una esperanza que tengo es que cuando se abra el templo de Bahía Blanca, muchos de nuestros hermanos puedan estar ahí adentro del templo, ¿no? Que podamos estar juntos en la casa del Señor acá en Bahía Blanca como quórum, ¿no? Con muchos hermanos que se me vienen a la mente en este momento y a veces en la semana, que no los tenemos ahora con nosotros, pero que pueden llegar a estarlo, ¿no? Así que bueno, es una esperanza que tengo a nivel de quórum. bien, buenísimo. Mario, ¿habías levantado? Para ligar tu pregunta un poquito con lo que charlábamos antes, yo estaba pensando que es posible que maldiciones y bendiciones sean parte de un mismo continuo, como de una línea en la cual a veces se entremezclan. Si pensamos que la dispersión del pueblo de Israel fue una maldición para ellos, pero al mismo tiempo una bendición para el resto de la humanidad, para el resto de los gentiles. Así lo entendemos en las Escrituras. Entonces quizás tienen más de una función. Por supuesto que en lo individual y familiar uno anhela poder estar con su familia por la eternidad, pero yo creo que aún en esto es mucho lo que ignoramos. Yo creo que la fe tiene mucho que ver aquí. A veces me parece imprudente cuando, aunque comprensible, cuando nuestras parejas jóvenes van al templo o se sellan por primera vez y piensan, bueno, ahora ya está, ya logramos la exaltación, ¿no es cierto? Y en realidad las ordenanzas nos abren una puerta, o sea, cuando bendecimos a un niño, le hacemos un montón de promesas y va a depender de él y de su familia que se cumplan. Y lo mismo ocurre con el bautismo y lo mismo ocurre con el sellamiento en el templo. Yo leo a un escritor mormón que me apasiona, y en uno de sus relatos él dice que encontró el diario personal de su bisabuelo, que había participado en el éxodo a Utah en esa época. Y su esposa decidió no acompañarlo. Él siguió a Brigham Young y su esposa quedó atrás. Y él descubrió que su bisabuelo creía que esa acción de él, de haber seguido al profeta, le permitía a él quizás ser un salvador para su esposa, aunque ella había decidido no seguirlo. Y él creía que su unión iba a ser eterna por su buena acción. La verdad es que no tenemos base doctrinal para afirmar eso, pero el autor estaba maravillado de la fe de su bisabuelo, y yo, al igual que él, creo que hay muchas cosas que no sabemos y que dependerán de la fe y de nuestras acciones en el futuro.
Exacto. Gracias, Mario. Bien, estamos comprimidos con el tiempo y quiero avanzar un poquito. Después el Elder Holland habla acerca de que estamos pasando un momento difícil por el COVID-19 y que tenemos que tener la esperanza de que esto va a terminar. Y él, en una parte, afirma de que va a ser vencido el virus, y además que después de eso tenemos que tener esperanza en lograr otras cosas, en vencer otros virus. Yo lo quiero compartir con ustedes, a ver quién me lo lee. Raúl Jauli. Sí. Cuando lo hayamos vencido y le venceremos, tengamos el mismo compromiso de liberar al mundo del virus del hambre y de liberar a vecindarios y naciones del virus de la pobreza. Bien. Nos está afirmando que este virus se va a terminar. Nos está diciendo una autoridad de la Iglesia. Entonces tenemos que también llevar tranquilidad a la gente de que si bien todavía falta pasar algunas cosas difíciles, este virus va a ser vencido por todos nosotros, por la humanidad. Y después de eso, pensar en tomar ese compromiso de seguir trabajando como lo han hecho, por ejemplo, en todo este tiempo que duró el virus, ayudando a los hermanos ahí con Mario, con Adalberto, ayudando junto con la municipalidad para llevar alimentos a las personas que más lo necesitaban. Y lo que hacemos nosotros con nuestros aportes de las ofrendas, y además todo lo que hace la Iglesia también a nivel general, porque a veces nos encontramos entre la espada y la pared de decir, bueno, la Iglesia no tiene que estar hablando de lo que hace, hay que hacerlo en silencio, y muchas veces las personas dicen, la Iglesia tiene muchos recursos y no los usa, y es que no lo saben, no reciben información de eso. Por eso en el último tiempo, bueno, lo debe saber muy bien Mario y Adalberto, que la Iglesia está dedicándose a comunicar un poco las cosas que hace a nivel mundial, de ayudar en distintas naciones, en distintas catástrofes, en colaborar, ¿no? Para poder ayudar en esto de eliminar la pobreza, el virus de la pobreza y el virus del hambre. Y está bueno que nosotros también desde nuestro punto, aunque sea pequeñito, podamos ayudar en esto, con nuestras ofrendas de ayuno y con lo que podamos ayudar a las personas que realmente lo necesitan, aunque sea pequeño, colaborar en esto. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Alberto. Me da la sensación que lo que está diciendo él es que superando este problema, se sabe que va a haber muchos problemas de pobreza y hambre en el mundo, circunstancias, y me da la sensación como que nos está invitando a que nosotros apliquemos un verdadero espíritu cristiano de solidaridad, digamos, de ayuda a nuestro prójimo. Creo que ahí va a ser la llave en donde posiblemente muchas personas más conozcan el Evangelio a través de nuestras acciones de servicio. Bien. Buenísimo, gracias Alberto. La última plaquita y hacemos la oración, esperemos que nos alcance. Él está hablando del futuro, de lo que tenemos que anhelar para el futuro. Y Nostroza, ¿nos puedes leer? Sí. Testifico que el futuro estará tan colmado de milagros y de abundantes bendiciones como el pasado. Tenemos todos los motivos para esperar bendiciones aún mayores que las que ya hemos vivido. Bien, él nos deja esta esperanza de saber que el futuro está colmado de abundantes bendiciones para nosotros y